La palabra que el Señor nos ha dado para impartir en el día de hoy tiene por nombre Jesús, revelación de Dios. Amén. Padre amado, entregamos esta tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, la revelación de Dios. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo, Él se ha dado a conocer en todos los tiempos, de muchas maneras. Nos ha traído hoy a sus caminos en estos tiempos, y muchos hemos llegado con la esperanza de poder tener un cambio trascendental en nuestras vidas. Otros llegamos buscando sanidad, otros llegamos buscando compañía, otros llegamos buscando sanidad espiritual, sanidad física de las enfermedades. Otros llegamos buscando libertad y reposo para nuestras almas. Hay muchas maneras de llegar nosotros, mis amados, a los pies de Cristo. Y dependiendo de la forma en la que nosotros llegamos al Señor, es la forma en la que el Señor, nuestro Dios, empieza a revelarse a cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Amén. Entonces la revelación tiene, mis amados, muchos tópicos. Vamos a sumergirnos en esta hora en la palabra de Dios, en el texto de Primera de Reyes, capítulo 14, del 1 al 6, para que vamos entendiendo qué es la revelación y hasta dónde nos quiere llevar nuestro Dios. Dice así: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam era hijo del rey Salomón. Abías era hijo de Jeroboam, era el heredero, se podría decir, el heredero para el trono. Cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Es decir, el profeta Ahías estaba ciego. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, y dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Qué nos quiere decir este pasaje, mis amados, acerca de la revelación? Nos da a entender primero que Dios conoce el obrar de todos los hombres, el entrar, el salir, lo más escondidos pensamientos. La palabra que no ha salido todavía siquiera de la boca de los hombres, ya nuestro Señor ya la conoce. Conoce las intenciones de los corazones. Jeroboam era el hijo del rey Salomón, que no siguió los caminos de Dios. Fue proclamado rey porque así Dios lo estableció. Pero este hombre se dedicó a darle culto a la diosa Acera, le levantaba imágenes porque su mamá era una mujer pagana, y Salomón se casó pues con muchas mujeres paganas. Por eso el reino de Israel se corrompió. Jeroboam quería saber qué le pasaba a su hijo, por qué estaba enfermo, cuál iba a ser su destino.
Y que así como Dios le hizo saber a Jeroboam que iba a ser rey, él quería saber, pues, qué le iba a deparar a su hijo. Pues cuando llega allá, ya el Señor nuestro Dios le había declarado al profeta Ahías todo lo que iba a acontecer, que la mujer de Jeroboam iba a llegar disfrazada. Pero es que resulta que Ahías estaba ciego. ¿Cómo él iba a ver que ella llegaba disfrazada? Y le dijo: ¿por qué te disfrazas? ¿Por qué escondes tu rostro? Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que en los planes de Dios, cuando Dios tiene planes con alguien, y aunque no los tenga, no hay nada escondido debajo del sol. Dios saca a la luz siempre lo que está escondido, todo lo que está oculto en medio de la oscuridad, entre las sombras. Dios siempre lo da a conocer. Lo da a conocer. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y cuando Él quiere mostrar su justicia, Él revela todo lo que está escondido. Bendito el Señor. Amén. Entonces, la revelación, mis amados, se da a conocer, dándonos a conocer a nosotros que hay muchas cosas que están ocultas en los hombres y desde luego en las cosas de Dios. El reino de los cielos tiene tesoros y muchísimos miles, millones, trillones de tesoros escondidos, guardados en la sabiduría divina. Hay tanto y tanto y tanto por conocer acerca del reino de los cielos, mis amados, que la única forma de que eso pueda llegar a nosotros es a través de la revelación. Por eso es nuestro tema el día de hoy, donde la revelación más grande que podemos nosotros y que hemos podido recibir es la de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero no me quiero adelantar. Entonces, mis amados, ¿qué es la revelación? La revelación, mis amados, hablando digamos como que bíblicamente, es traer a la luz los diseños del cielo. Es traer a la luz lo que está guardado. Es traer a la luz lo que está escondido. Eso es la revelación. La revelación, mis amados, se refiere a la acción de Dios de darse a conocer. La revelación se refiere, mis amados, a la intención de Dios dar a conocer su voluntad. Todo eso nos llega por revelación. ¿Y cómo nos llega esa revelación? De diferentes maneras. El Señor aquí me ha mostrado 4 maneras por las que puede llegar la revelación. Se revela de una forma directa a personas como a Él le parezca, conforme al propósito que Dios tenga para con cada uno. Dios se le revela, como en el caso de Moisés, que se le reveló en la zarza ardiente. Esto lo vemos en Éxodo 3. Como se le reveló al apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Él se da a conocer directamente. Él se le presenta a la persona y le dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo a Pablo. Entonces, mis amados, la revelación se presenta también a través de los profetas de Dios, que sacan a la luz las cosas de los hombres y las cosas del reino. Sobre todo, mis amados, la revelación se presenta a través de los hombres, sí, con sueños, con visiones. Porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos derramará el Señor de su espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán y tendrán sueños y tendrán visiones. Entonces la revelación llega a nosotros a través de las profecías, a través de los sueños, a través de las visiones. Llega también a nosotros la revelación. ¿Y de qué otra forma nos llega la revelación a nosotros?
La revelación llega a través de la naturaleza. A través de la naturaleza. Donde nosotros miremos de la creación de Dios. Allí está la revelación del Dios mismo. Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento la obra de sus manos. ¿Quién puede haber hecho esto tan impresionante, tan majestuoso, sino un Dios todopoderoso como el que tenemos? El creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que en ellos hay. ¿Quién más lo pudo hacer sino nuestro poderoso Dios? Pero entonces, mis amados, ¿cuál es el propósito de la revelación? Hay un propósito con la revelación. Cada vez que Dios da a conocer algo, detrás siempre hay una intención divina. Amén. Un propósito de la revelación es dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios es el propósito de la revelación. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere que le conozcamos. Y conforme a esa voluntad de Él, entonces Él nos permite conocer también su carácter. ¿Cuál es otro propósito de la revelación? La revelación trae guía, trae dirección para la vida, para poder tomar decisiones. Las decisiones, mis amados, en la vida, pues el hombre está acostumbrado a tomarla por la intuición, por lo que salga de su corazón, por el pálpito que siente. ¿Cierto? Pero es más fácil tomar una decisión bajo la guía de Dios. No es que ya Dios conoce el resultado. Dios conoce la respuesta de lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros buscamos siempre guía y dirección de parte de Él, siempre la vamos a encontrar. Amén. ¿Cuál es otro propósito de la revelación? La revelación, mis amados, trae diseños a la tierra. Trae nuevos conocimientos. Miren, mis amados, la Biblia no es sino como una guía, como un patrón que a nosotros nos induce a llegar a la verdad a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la palabra de Dios están las llaves para nosotros poder acceder a toda una cantidad de conocimientos que podrían pasar 500, 1000 años nosotros recibiendo revelación día y noche, todos los días, 24 horas del día, y nunca terminaríamos. Hay tanto y tanto y tanto por conocer, tanto y tanto y tanto acerca del reino de los cielos por aprender. Pero bueno, tenemos lo más grande, a Jesucristo, Señor nuestro. Dios nuestro Señor establece el diseño para Él dar a conocer su voluntad. Y conforme a esos diseños, Él crea las iglesias. Unas operan de una manera diferente, otras de otra. Dios capacita a sus siervos, le da unos dones a unos, otros dones a otros. Aunque los dones sean muy parecidos, nunca van a ser iguales. Siempre habrá diferencias. Es decir, Dios hace llegar todas esas formas en la que tienen que funcionar las iglesias, en la que tienen que derramarse los dones de Dios sobre los hombres de maneras diferentes, y todo llega por revelación. Todo llega por revelación. ¿Qué más trae la revelación? ¿Cuál es el propósito de la revelación? Junto con el de conocer a Dios, trae salvación, trae redención. Y nos trae tanta salvación que nos ha dado a nosotros, mis amados, en este tiempo. El hombre pudo por fin acercarse a Dios, al Dios que adoraba, al Dios en el que creía. Llegó la revelación aquí a la tierra y caminó entre medio de los hombres.
Y el hombre se dio cuenta que podía establecer, mi amado hermano, una relación personal con Dios. Pero para poder llegar a establecer esa relación personal con Dios, mi amado, uno tenía que llegar primero a Cristo. A Cristo, para poderlo entender. Y ya estando en Cristo, usted quería trascender y avanzar y conocer más acerca del reino. Por eso está el pasaje de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Por eso está el pasaje de Isaías 45:11. Y dice así el Señor, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Lo que uno quiera saber acerca del reino, Dios se lo hace saber a uno por revelación. Amén. ¿Cuántas veces a mí, mis hijos, mis hermanos, los hermanos de la iglesia me han hecho preguntas que yo no tengo la respuesta, para serles sincero? Pero me toca ahí donde el único que me la puede dar, que es nuestro Padre Celestial. Señor, mira, me están preguntando esto. ¿Qué hago? Y me acuesto yo a dormir, y cuando me levanto, ya el Señor me ha dado la respuesta. Amén. Por revelación. Porque Él quiere. Él no tiene tampoco la obligación de tener que darme la revelación de nada. Es decir, pero bueno, bendito el Señor. Aquí estamos nosotros recibiendo esta palabra, recibiendo esta impartición también por revelación. Porque si Él no la revela, yo no sabría cuál era el alimento que hoy el Señor tenía para nosotros. Si Él no lo da, yo no tengo forma de saberlo. Yo no me puedo inventar las enseñanzas si Dios no me las revela. Entonces a Él le damos las gracias, a Él le damos la gloria, la honra. Amén. Y Jesús, el misterio que se consumó aquí en la tierra, Dios hecho carne, nació. Nació nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, del 25 al 35. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era este ungido? Nuestro Señor Jesucristo, recién nacido. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Cuál era el rito? Que tenía que llevarlo al templo para que lo circuncidaran. ¿Cuándo fue eso? Al 8º día de haber nacido. Entonces Simeón, él le tomó de sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque el Señor le había dicho, el Espíritu Santo le había mostrado a él de que él no iba a morir hasta que no viera al Mesías, al ungido de Dios. Y él dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? De Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hoy lo vemos en estos tiempos. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús, Dios hecho carne, el verbo, la palabra de Dios. No hay nada, mis amados, que pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón más poderoso que la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, mis amados. Cristo Jesús, Señor nuestro, hecho carne. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, mis amados, es el regalo más precioso y más hermoso que nosotros podemos tener de nuestro Dios. Su palabra que está aquí revelada. No es sino que nosotros dispongamos nuestros corazones y hablamos la palabra de Dios y empecemos a escudriñarlo, y Dios nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender lo que está aquí revelado. Pero hay cosas, mis amados, que no están directamente aquí reveladas, pero dan la llave para que nosotros podamos acceder y abrir la puerta a esos nuevos y grandes conocimientos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Como nos enseñó el pasaje anterior con Simeón. Y nosotros, cada uno de nosotros llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo de muchas maneras. De muchas maneras. Dice el libro de Romanos 16:25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio. ¿A quién? A nosotros. El único que nos puede confirmar es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos confirmar la palabra de Dios que se nos está enseñando a través de quién? De la Escritura. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Precisamente se mantuvo oculto. Esto no se lo reveló nuestro Padre Celestial a Lucifer cuando era un ángel de luz, antes de ser Satanás. No se lo reveló que él se iba a hacer carne en la persona de Jesús. No se lo reveló. No se lo reveló. Por eso ellos no pudieron discernir el tiempo de la venida de Jesús, ni pudieron saber qué iba a pasar después de su sacrificio. Porque si lo hubiesen sabido, las tinieblas no habían matado ni habían atormentado al Santo de Israel. No podían ellos saber. Dios no les contó todo. Es decir, Satanás es muy sabio. Él tenía mucha sabiduría, que la que se quedó con él después de que él se volvió de la luz a las tinieblas. Dios no le quitó esa sabiduría. Dios hecho carne. Jesús habitó aquí entre los hombres. Y la tarea, mis amados, de el hombre era tener dominio sobre toda la creación. Toda la creación. Dominio sobre todo lo que veían sus ojos y sobre lo que no veían sus ojos también. Porque los ángeles de Dios que dominan en el reino de los cielos estaban bajo las órdenes de Adán. Pero esta criatura, este ser dotado de perfección, no pudo soportar que una persona, un simple humano de carne y hueso, pudiera estar por encima de un espíritu que fue hecho con perfección. No lo pudo soportar. Pudo más el ego, pudo más el orgullo, pudo más la vanidad, la ambición, y su corazón se corrompió. Por eso fue echado de las regiones celestiales. Y él habita aquí en la tierra, en los mundos espirituales que están más abajo. Pero se mueve aquí en medio de los aires.
Él no está en el infierno, como muchos dicen o muchos creen. Él está aquí, en los aires, Él se mueve. Dios es todopoderoso y Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Amén. El enemigo no, el enemigo es una criatura. Si Él está en un lugar, no puede estar en otro lugar. Pero como Él tiene muchos siervos, y todo es como un sistema y Él sí se entera de todo de inmediato. Entonces, la red que Él tiene bien tejida aquí sobre la tierra le informa de Él las cosas al instante. Comenzando de que aunque Él no puede estar en todas partes, sí se mueve a la velocidad del rayo. Donde lo llamen, ahí está Él atendiendo cómo hacer maldad. Pero no estamos hablando de este ser, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y lo que vino Él a hacer para nuestras vidas. Y de qué forma nuestro Dios se dio a conocer. Y esto lo recibimos por la revelación que Dios nos da. Él es el que nos confirma a nosotros en su llamado. Nos llamó y nos escogió. Unos son los llamados, otros son los escogidos. Y en medio de todo eso nos formó, como dice su palabra. Dice en Lucas 10 del 21 al 24. Resulta que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a formar sus discípulos. Escogió 12. Después fueron creciendo sus discípulos y entre los 12 Él envió a sus discípulos a predicar el evangelio. Llegó a enviar una vez a 70. En pareja los enviaba. Y les dio autoridad sobre los demonios, les dio autoridad para que sanaran las enfermedades en su nombre, en el nombre de Jesús. Y ellos venían contentos. Los discípulos de Jesús contentos. Maestro, maestro, le decían. Mira, los demonios se nos sujetan. Atendían las órdenes que le daban sus discípulos. Y él le dijo, pues sí, pues bien. Miren, ustedes, mis amados, no han visto nada. Yo vi a Satanás caer como un rayo, le dijo el Señor. Regocíjense más bien porque sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Por eso regocíjense. Pero él estaba contento y alegre en su corazón. Y por eso él dijo esta expresión. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo. Esto está en Lucas 10 del 21 al 24. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué los niños? Es que los niños, mis amados, cuando tienen un juguete, algo nuevo, se maravillan y lo disfrutan. Pues eso quiere el Señor, que nosotros disfrutemos las cosas del reino. Envió una comisión, envió la gran comisión, envió a 70 a sanar enfermos, a sacar demonios. Y ellos lo disfrutaban, los discípulos disfrutaban hacerlo, como disfruta un niño un juguete nuevo, como disfruta un niño poder jugar en el campo. Así son los niños y Dios quiere que todos nosotros seamos así. Como niños, que disfrutemos todo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Continuamos. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refiere? Pues en ese tiempo los profetas eran usados para traer palabra de Dios a los hombres, pero ellos no venían sacando demonios. Ellos no venían sanando enfermedades.
Ellos no venían haciendo eso. Pero mira, Dios le plació en este tiempo dárnoslo a nosotros. Amén. Eso lo desearon los reyes. El mismo rey David pudo haber deseado eso. Aunque dicen que él sacaba demonios. Cuando él tocaba el arpa, los demonios que estaban en el rey Saúl se iban. Esa es la única, digamos, la única cita donde se nos enseña que él le traía, que la música, la adoración traía paz a un hombre que tenía problemas espirituales, porque los demonios lo atormentaban. Entonces, mis amados, la palabra de Dios ha llegado a nosotros por revelación. Cristo Jesús, la palabra de Dios, ha llegado a nosotros por revelación. Nadie llega al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús podemos nosotros llegar al Padre. Y nadie puede conocer al Hijo, a Jesús, si el Padre no lo trae. Amén. Por revelación, todos estamos aquí en los caminos de Dios por revelación, de alguna o de otra manera. Dios se ha revelado a nuestras vidas. Ante la circunstancia que cada uno independientemente haya tenido y los mismos golpes de la vida le han permitido elevar la cabeza al cielo y buscar ayuda en Dios, y Dios dispuso sus corazones, allí recibieron de la misericordia de Dios, allí Dios se les reveló. Nadie conoce al Hijo si el Padre no lo trae. Nadie. Entonces es por revelación, mis amados. Por revelación de Dios es que nosotros estamos aquí. Por eso nosotros damos a nuestro Padre Celestial las gracias, le damos a Él la gloria, la honra, el honor, por concedernos a nosotros esta gran bendición. El mundo está perdido. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Donde usted mire las cosas atroces e impresionantes que están sucediendo en estos tiempos. Por otro lado, guerra, rumores de guerra, enfermedades, hambre por otro lado. Es terrible lo que se está viviendo en estos tiempos. Acá nosotros recibimos el Evangelio en este lado del mundo. Nadie nos persigue por ahora. Nadie nos persigue. Pero va a llegar un día donde los hijos de Dios van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Pero Dios dice la palabra de Dios de que Él no hará nada sin que se lo revele a sus hijos los profetas. Es decir, que todo lo que Dios vaya a hacer, Él siempre lo va a revelar. Si va a venir algo, si va a venir destrucción sobre un lugar y hay un hijo de Dios cerca, Dios le va a mostrar. Amén. Dios le va a mostrar. ¿Para qué? Para que esa persona se aperciba. No necesariamente por el hecho de que la persona reciba esa revelación, digamos, de juicio, es porque vaya a suceder, sino que Dios le muestra lo que están planeando las tinieblas. Mira, ellos quieren hacer esto. Entonces Dios muestra para que el pueblo de Dios ore, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios oren. Eso es todo. No tiene que ser una verdad afirmada. Si Dios muestra, no es que tiene que decir así va a pasar. Porque es que si es una tragedia, si es una calamidad, y usted no puede hacer nada, pues entonces Dios ¿para qué le muestra? Solo nomás para sacar pecho y decir, ah, Dios me mostró que eso iba a pasar. Sí, te mostró. Y no hizo nada. No, no es así. Dios muestra es para que el pueblo de Dios se aperciba. Él le mostró a el profeta Jonás, le dijo, Nínive va a ser destruida. Y vas a ir para allá y le vas a predicar. Le dio el Señor porque quiso una oportunidad a un pueblo pecador. Terriblemente pecador era el pueblo de Nínive. Y el profeta Jonás quería que destruyeran a Nínive. Por eso él
cogió en la dirección contraria hacia Nínive. Pero el propósito de Dios, mis amados, siempre se cumple. Al final, Jonás llegó a Nínive y lo único que dijo: en 40 días Nínive será destruido. Eso fue todo lo que dijo. Y esa palabra llegó tanto a las mentes, a los corazones y a las conciencias de esas personas, que hasta el rey lo supo y se arrepintió. Todo Nínive, y ayunaron todo ese tiempo. Hasta las bestias ayunaron. Todo el mundo ayunó. Y Dios vio esa disposición de corazón de todo ese pueblo y no lo destruyó. ¿Cómo le llegó eso? Por revelación. No hay otra forma, mis amados, de que nosotros podamos conocer los designios de los hombres si no es por revelación. El diablo aparentemente dice que revela. No, él no revela, él adivina. Adivina, que es diferente. Porque el espíritu de adivinación que prolifera muchísimo en estos tiempos, haciéndose pasar por palabra de Dios, por palabra revelada, ha estado engañando a muchísima gente en estos tiempos. Entonces, esta palabra, el propósito es que nosotros podamos entender, discernir, mis amados hermanos, cuando nosotros veamos y escuchemos una palabra, podamos decir nosotros si es de Dios o no es de Dios. ¿Quién nos puede revelar? El mismo Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar. Amén. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, del 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. El fin primordial, el fin principal del Señor revelarse es darse a conocer. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y le conozcamos tanto, 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 hasta que nosotros podamos entender, comprender que Él quiere formarse en cada uno de nosotros. Por eso se predica la palabra del Evangelio. Y esa palabra del Evangelio se predica hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura, como Él. Es que es Él en nosotros, mis amados. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es, digamos, la meta principal a la que todo hijo de Dios debe aspirar. Es el punto más alto del asunto de la predicación. Cristo Jesús en nosotros. Ya tenemos la salvación, sí, pero junto con la salvación el punto más alto es aspirar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una meta que Dios puso para todo aquel que le busca, para todo aquel que le sigue. Y es que trabajar sobre sí mismo para que llegue a parecerse a Él, para que Cristo Jesús se vaya formando en cada uno de nosotros. Por eso es el Evangelio. Vámonos a Gálatas 1 del 11 al 16. Gálatas 1 del 11 al 16. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, porque él era practicante judío, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Es decir, era un letrado, conocedor de la ley. Y de los bien conocedores, porque dice él aquí que él aventajaba
a muchos de sus hermanos judíos. Era un conocedor de la palabra de Dios, pero no tenía la revelación de Jesucristo. Por eso él perseguía a la iglesia. Por eso, mis amados, nosotros, el pueblo de Dios, damos gracias a nuestro Dios, porque nos permite estar en sus caminos y no tener que haber pasado todas las cosas duras que pasa mucha gente para poder llegar ante Él. Y la única forma de poder llegar para muchos es que nuestro Señor intervenga directamente. Él en persona. Otras veces Él manda a sus emisarios, otras veces manda a sus ángeles. De muchas maneras. Pero en el caso de Pablo, fue el mismo Señor Jesucristo el que se le reveló. Y dice así: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Había recibido la revelación desde lo alto. No tenía que haberle preguntado a nadie si lo que había recibido era verdad, porque él sabía y tuvo la convicción de que lo que había recibido desde lo alto de parte de nuestro Señor Jesucristo es verdad. Amén. Porque nadie iba a poder manifestársele de la forma en la que se le manifestó, si no era Dios. Amén. El Todopoderoso. Y él supo que era Dios porque él era un conocedor de la Escritura, solo que no podía discernirlo porque no se le había sido revelado. De esa forma fue que Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo. Él iba camino a Damasco y el Señor, en una luz resplandeciente, lo tumbó del caballo y quedó ciego. Pablo dijo así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice Señor, Señor le dice. Es decir, lo reconoce como Dios, Señor, con mayúscula. Él no se asustó. ¿Y quién anda allí? No. Él de una vez supo que era el Dios Todopoderoso. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y de esa forma se le reveló el Señor y empezó el mismo Señor Jesús con su Santo Espíritu a enseñarle el Evangelio, cosas nuevas, impresionantes, trascendentales, cosas que no se habían escuchado todavía, de las cuales hoy nosotros nos beneficiamos. Amén. Efesios 3, mis amados, este pasaje es tan profundo que nos habla unas cosas impresionantes. Efesios 3, del 1 al 21. Vamos a conocer algo de esas cosas. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles somos nosotros. Amén. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, lo que leímos anteriormente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, ya se le había sido revelado de lo alto, nadie iba a tener por qué venir a enredarlo, a contarle la historia de otra manera, porque no iba él a creerle a ningún hombre. Si no se lo revelaba el Espíritu Santo, si no se lo revelaba nuestro Señor Jesucristo, nadie, él no le iba a creer a nadie más, sino lo que le revelara el Santo de Israel. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús
por medio del Evangelio. El Evangelio nuestro Señor Jesucristo empezó a darlo para el pueblo de Israel, pero sus discípulos, Pedro y sus demás hermanos contemporáneos con él, codiscípulos en Cristo, todos ellos empezaron a predicar allá en Jerusalén, en Israel, pero el Evangelio tenía que expandirse fuera de allí. Esa misión se la dieron a Pablo. ¿Cuál era la misión? Predicar el Evangelio a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que no buscaba de Dios y ni le interesaba buscar de Dios. Ese pueblo gentil somos nosotros, en Cristo Jesús, a través del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, mis amados, que cuando Dios empieza a derramar de su sabiduría de lo alto en las iglesias, el reino de los cielos escucha la revelación. Esto no lo tienen los ángeles. El Espíritu Santo nos da la revelación en nosotros y recién cuando nosotros la damos a conocer es que los ángeles pueden escuchar estas maravillas que nosotros ahora disfrutamos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Mis amados, solo es por revelación que nosotros podemos conocer a Dios. Llegamos a Él por revelación. Ahora, por la misma revelación que Dios va dando a cada persona en su búsqueda personal, usted va a entender cuál es el plan de Dios para su vida. Todo aquel que busque y que desea saber lo que Dios quiere con cada uno, eso Dios se lo revela con la búsqueda que cada uno tenga a través de sueños, de visiones, o a través de, así sea que Dios se lo muestre a otra persona. Amén. Amén. Bendito el Señor. Nos dice el libro de Efesios, capítulo 1, del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia
en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí es cuando nosotros podemos entender, mis amados, de que si nosotros vamos a orar por un enfermo, vamos a orar por una persona que está oprimida por los demonios, vamos a entender de que Él es nuestro Señor Jesús el que lo hace. Amén. No somos nosotros, no son nuestras capacidades, no es nuestra autoridad, no es nuestras capacidades personales, no, es Él en su Santo Espíritu. Es Él, es Él. Amén. Dice la palabra de Dios, confirmando lo que dijo el apóstol Pablo, en Juan 16, del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es pecado no creer en Jesús. Porque Jesús es el que trae salvación, porque Jesús es el que trae redención, porque Jesús es el que sana las enfermedades, porque Jesús es el que saca los demonios. Jesús es el que hace los milagros. Jesús es el que resucita muertos. No son los santos, no son los brujos con sus supercherías, ni todas sus cosas tenebrosas que hacen. Es Jesús. Y todo en Él es santo, su nombre, su sangre, su poder. Todo en Él es Dios. Todo, su palabra que sale por su boca, sus ojos, todo el aire que respira, todo en Él, su túnica, sus vestidos, todo en Él tiene poder. Todo, no hay nada en Él que no se pueda usar para el servicio de la obra. Todo en Él. Hasta sus sandalias, que son las que nos llevan a nosotros caminando, predicando el Evangelio. Bendito el Señor. Dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué de justicia? Porque es que para poder llegar al Padre hay que estar vestido de santidad, porque es que Dios es santo, santo, santo. No hay forma de poder llegar a Él si uno no está vestido de santidad. Y esa santidad solo nosotros la podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y con esa sangre es que nosotros nos limpiamos. Cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por todo lo que hayamos hecho en el día a diario, le pedimos perdón a Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Por eso Él dice, convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es decir, los que andan en pecado y que no tienen forma de llegar al Padre, van a caer en el juicio de Dios. El juicio de Dios le puede llegar, mi amado hermano, en cualquier momento. En cualquier momento. El momento que menos espere, se le va a pasar la cuenta, la factura por todas las cosas que hayan hecho. Convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Solo Él es el que juzga, y los juicios de nuestro Dios son justos. Pero bueno, nosotros damos gracias a nuestro amado Dios, porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Los juicios de Dios van a empezar con la iglesia, y es mejor que nosotros seamos juzgados por nuestro Dios.
mis amados hermanos, porque en Él, en Cristo Jesús, todos nosotros somos justificados, y justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que de esa forma nosotros tenemos paz para con Dios. Y continúa la palabra de Dios, que dice, pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, mis amados, es el Espíritu de Dios el que a nosotros en estos tiempos nos revela todo lo que nosotros necesitemos saber. No solo lo que queramos, porque nosotros podemos pedirle a Dios que queremos que se nos muestre esto, lo otro, pero hay cosas de las cuales Dios no nos muestra hasta por el mismo bien nuestro. Si a usted alguien le hizo un mal, usted estando ya en Cristo, usted quiere saber quién fue esa persona que le hizo mal, si Dios no quiere mostrársela, pues no le insista. No le insista. Porque mejor no sabe para que su corazón no se dañe. No se dañe. Pero si Dios le muestra es porque usted tiene la fortaleza para poderlo superar y que usted no va a ir allá al otro lado a buscar a esa persona y digamos buscar venganza o buscar retaliación por su propia mano. Porque usted ya se lo ha dejado a Dios, porque ya usted es una persona madura para poder manejar todas esas situaciones. ¿Cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces, Dios revela todas esas cosas, pero sobre todo revela sobre lo que necesitamos. Eso lo revela el Señor. Dice 1 Corintios 2, del 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué no sabe el Espíritu Santo? Mire, nuestro Señor Jesucristo todo lo sabía. Él conocía los pensamientos de las personas. Conocía el pasado de las personas. Toda su vida anterior la sabía y desde luego la que venía también. Lo que iba a pasar, Dios lo sabía. Nuestro Señor Jesucristo tenía el conocimiento pleno de todo lo que sucedía a su alrededor. Así sus ojos físicos normales no lo veían. Él podía saber quién era el vecino, cuántas personas habían en el cuarto de acá enseguida, en la cuadra de allá enseguida, en la cuadra de allá arriba, todo alrededor. Él lo podía saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo revelaba. ¿Cómo Jesús iba a saber que allá en el mar, si Pedro le echaba el anzuelo, le iba a caer un pescado que tenía una moneda en la boca? Si no era por revelación de Dios. No había forma de que Jesús lo supiera. Todo es por revelación de Dios, mis amados. Jesús todas esas cosas las sabía. Y dice la palabra de Dios. Cuando Él nos revela esas cosas por el Espíritu, mis amados, Él nos puede revelar cosas que tienen muchas veces que ver con la vida personal de alguien. Y el hecho de que nuestro Dios
nos revele cosas personales, cosas íntimas de alguna persona, cosas que normalmente, digamos, si fueran cosas buenas, pues no habría problema. El asunto es que normalmente Dios muestra los pecados ocultos. Y ahí hay un problema. Porque cuando Dios muestra esos pecados ocultos no es para ventilarlos a la luz pública y decir, fulano de tal, así te dice el Señor, que estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y en medio de la gente, en medio de la congregación, no. Esas cosas, líbreme el Señor que yo llegué a hacer eso. Otros sí lo hacen, lo han hecho. Y hasta lo siguen haciendo en estos tiempos. No, aquí no estamos para eso, para ventilarle los pecados ocultos a nadie. Lo que Dios muestra es para orar por esa persona. Y si usted va a decirle a esa persona, llámela en privado y dígale, vea hermano, conviértase y arrepiéntase para que lleguen a su vida tiempos de refrigerio y usted pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. Llámelo en privado y dígale, vea, el Señor me mostró que usted anda en esto y en esto. Dios a mí me ha mostrado cosas de personas que no se pueden decir. No se pueden decir, pero ponemos eso en presencia de Dios, orando por esas personas y que Dios tenga misericordia. Amén. Ni siquiera a la misma persona se le puede decir. Porque seguramente traería problemas. Porque hay cosas duras que hay gente que no le gusta reconocer. No le gusta reconocer. Entonces, Dios da la sabiduría para saber cuándo sí uno puede decir algo y cuándo no. Amén. Bendito el Señor. En Jesús, mis amados, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nada, absolutamente nada que les sea oculto. Amén. Nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu lo saben todo. Todo, todo, hasta lo profundo de Dios, dice la palabra que acabamos de leer. Entonces, vamos a las revelaciones de Dios. Segunda de Corintios 12, del 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le era dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, claro, porque era él mismo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exalte sobremanera. Eran tan grandes las revelaciones que recibía el apóstol Pablo, que con ese mensaje, con ese aguijón que Dios permitió que le pusiera, le acordaba que él era un simple humano, de carne y hueso, para que no sacara pecho, para que no se inflara como sapo. Amén. ¿Sí? Porque el conocimiento envanece, sí. Pero el amor es lo que edifica. Mientras usted tenga amor, usted va a poder siempre manejar el conocimiento. Amén. Y entonces, mis amados, Dios revela tantas cosas. Antes de estar en los caminos de Dios, cuando yo decidí abandonar las prácticas orientales, las cuales hice por casi
10 años. Y decidí quedarme con el Cristo que yo recibí desde pequeño, que yo conocí desde pequeño. Y siempre era con Cristo, porque a mí me enviaban, me decía, vaya, préndale la vela al santo. Y yo iba porque había que ser obediente, yo de muchacho. Y yo decía, pero es que yo le voy a prender la vela, y yo se la prendía. Pero yo pensaba en mi corazón, yo pensaba y decía, pero es que ellos no, eso no fue el que murió. Y que San yo no sé qué, San yo no sé canto, que yo no sé qué. Y así mismo con las Marías. Ellos no fueron los que murieron. Yo eso lo sabía desde los 10 años. Nadie me lo enseñó. Ahora entiendo que fue por revelación de Dios. Por eso yo anduve siempre en la búsqueda de la verdad. Y fui a darlo a las filosofías orientales buscando la verdad porque no tenía la comprensión de la escritura, que esa es la que hoy en día confunde a los hijos de Dios. Unos porque no la leen, otros porque han venido contándole la historia de sus familias anteriores, los ancestros, y es lo que ha hecho la familia por años. Y creen que porque es la costumbre, es la verdad. No. La verdad, la única verdad es Jesucristo. Nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra única verdad. Mire, había una persona hace muchos años, que en paz descanse. Dios lo sabrá si sí está descansando en paz o no. Me confrontó. Ella empezó a ir a la iglesia cristiana y de repente dejó de ir. Y yo iba, de alguna forma estábamos en el mismo gremio laboral. Ellos alquilaban equipos de topografía, que es mi profesión. Y yo era amigo de ellos, de ese matrimonio, de sus hijos. Y un día me dice ella, me lleva allá, me invita a tomarme un café con pan una tarde. Y empieza a decirme una cantidad de cosas. Sí, que ustedes los cristianos se la dan de la gran cosa, de la última Coca-Cola del desierto, y ya no creen en la Virgen, que ya ustedes se creen que no sé qué. Pero me miraba con un odio, y yo callado ahí, mirándola, y yo ahí, tomándome mi café, comiéndome mi pan, y yo la miraba, y no le quitaba el ojo de encima. Y dijo algo, y si no es verdad, que me muera yo. Así lo dijo. Pues mis amados, se murió. Al tiempo supe que se murió. Entonces, la verdad, mis amados, es Jesús. Amén, gloria. Y a Él le damos la gracia, le damos la gloria, la honra. Es la primera vez que cuento este testimonio aquí en la iglesia. Y lo cuento para edificación de la iglesia, para que no vivamos engañados, ni vivamos en los cuentos que nos contaron nuestros abuelos y con los cuales nos criaron, nos enseñaron mal acerca de las cosas de Dios. Para que tengamos esa claridad. Amén. Bendito el Señor. Y llega el Señor y empieza a enseñarme de su palabra, de su verdad, cuando dispuse mi corazón para las cosas de Dios. Y yo creía que buscando prédica por aquí, prédica por acá, busque un libro aquí, un libro acá, iba a conocer la verdad. Y el Señor me dijo, no, amigo, así no, así no es. No, lo que yo tengo para ti no es así, no es así. No es a través de prédica que yo no he mandado para ti. Lo que tú quieras saber de mí, yo te lo voy a enseñar. Así que búscame en la intimidad, en la hermosura de la santidad, en esa luz resplandeciente que solo yo puedo darte, porque hay una conexión entre mí y ti. Eso me reveló el Señor. Y desde allí, mis amados, me tocó renunciar a todo conocimiento que yo había adquirido antes. Todo eso, renuncié a todo eso, quemé libros, CD, quemé prédicas, y eran de Dios, pero no eran lo que a mí me servía para los planes que Dios tenía conmigo. Y fue de esa forma que le dije al Señor, Señor, aquí estoy,
Soy un libro abierto para lo que tú quieras enseñarme y hacer conmigo. Enséñame lo que tú quieres que yo sepa. Y empezó a enseñarme y a revelarme goticas así de conocimiento, y me lo daba en la calle, en el baño, en el trabajo, durmiendo, sentado, acostado. Iba yo caminando pensando en otras cosas cuando me llegaba el conocimiento de lo alto, la revelación de la palabra de Dios. Mis amados, así que le damos a Dios nuestro Señor la gracia y toda la gloria y toda la honra para nuestro amado Dios, porque aún antes de estar yo en los caminos de Dios, el Señor le plació por su voluntad llevarme al jardín celestial y me permitió conocer aquella cantidad de colores que aquí no se han visto, flores impresionantes, extraordinarios, unos colores divinos, y donde yo ponía el ojo, yo podía sentir el aroma de esa flor. Donde yo miraba, impresionante, yo quise quedarme allá. Cuando llegué acá, después se fue desarrollando en mí el don olfativo. Podía yo discernir por el olfato las cosas que se estaban moviendo a nivel espiritual. Lo que te quiero decir, mi amado hermano, es que cuando tú tienes una experiencia con el reino de los cielos, Dios, mi amado, nunca te manda con las manos vacías. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, así que nos gozamos en este tiempo, en las tribulaciones que vivimos a diario, nos gozamos porque a través de ellas es que el Señor nos va formando, y que a través de esas tribulaciones, mis amados, se va a revelar en nosotros la gloria de Dios. Porque es la paciencia con la que nosotros esperemos las promesas de Dios, aún a pesar de las tribulaciones. Amén. Hoy queda establecido, mis amados, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, la revelación de nuestro Señor Jesucristo en los corazones de los hijos del reino en esta hora. Oramos, Dios amado, para que seas tú mostrándotele, para que seas tú revelándotele a sus hijos, Señor. Para los que escuchen esta prédica más adelante, bendito Dios, poderoso aceite, Señor, de tu santa unción se derrame sobre todas las personas, Dios mío, que busquen de ti, que se acerquen a ti, que se conviertan, que se arrepientan, Dios mío, de todos sus pecados, para que lleguen a sus vidas tiempos de refrigerio, Señor, y que seas tú, Dios mío, llegando a sus vidas, consolando sus corazones, Padre de los cielos, y llevándolos, bendito Dios, por encima, Señor, de los nombres de los presidentes, de los reyes, Dios amado, a lugares, Dios amado, donde solo tú llevas a tus amados escogidos, en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan escuchar cosas que no se han oído aquí en esta tierra, y que puedan ver cosas que hombre no vio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.